soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0 a un clic. La estrategia del bloqueo es tan vieja como la guerra misma. Sun Tzu en El arte de la guerra explicaba que un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomado al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Un maestro experto en las artes marciales deshace los planes de los enemigos, estropea sus relaciones y alianzas, le corta los suministros o bloquea su camino, venciendo mediante estas tácticas sin necesidad de luchar. 2500 años después, la guerra solo ha logrado ser más sofisticada. Sus motivaciones y sus principios permanecen incólumes. En la actualidad existen tres preocupaciones fundamentales del derecho internacional que podrían verse también desde la perspectiva del derecho a la guerra. ¿A quién y en cuáles condiciones se le admite el uso de la Fuerza Armada? Lo que podría llevarnos a otra materia de reflexión, como lo son los derechos humanos y el tratamiento a los extranjeros. En este marco, y retomando al bloqueo, existe una intención en algunos casos, pues, velada por conceptualizar o debatir la eficacia de las sanciones dentro del derecho internacional. Incluso se admiten esos escenarios que son violatorias de los derechos humanos de los pueblos. Si existen principios dentro del derecho internacional, ¿no? Como lo son la soberanía y la autodeterminación, entonces los estados solo pueden sancionar dentro de sus fronteras. La sanción es la pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. También puede entenderse como aquella fuerza física latente o efectiva ejercida por la comunidad jurídica para reprimir los actos desviantes de los miembros de tal comunidad para consolidar los valores que están en la base social de la comunidad jurídica en cuestión. En 1990, Saddam Hussein pues estaba confiado de que iba a tener apoyo de sus socios estadounidenses, entonces se atrevió a invadir Kuwait. La ONU, a través de la resolución 661, estableció un andamiaje de sanciones que se prolongaron hasta mucho después de que Saddam Hussein se rindiera. La respuesta implicó el despliegue de una coalición internacional autorizada por la ONU. Así, el 17 de enero de 1991, las pantallas de televisión mostraban por primera vez en vivo y en directo las inclemencias de la guerra en el Golfo. Durante 13 años, estas medidas coercitivas se mantuvieron y debilitaron la infraestructura, el acceso al agua potable, la manufactura, la producción y la capacidad para alimentar o sanar a la población. En los primeros 10 años, 1.614.303 personas fallecieron, entre ellos 667.773 niños menores de 5 años. Y eso lo hizo la humanitaria ONU. Si bien ya teníamos precedentes de la crueldad de las guerras imperiales y todavía nos azota, nos descarga el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki o de Vietnam, lo que ellos categorizan como la primera crisis de Irak originó también cambios progresivos de la perspectiva desde la cual nos mostraban la guerra a la opinión pública internacional. Mientras Tormenta del Desierto, por ejemplo, fue la primera guerra televisada en vivo, la guerra preventiva de Bush se publicitó entonces como quirúrgica. Entre el periodo que va desde la desintegración de la Unión Soviética y la guerra preventiva de Bush, se observa entonces la instauración de una serie de conceptos que pretenden mostrar una perspectiva de la guerra tan aséptica como falsa. Entre ellos, por ejemplo, la guerra humanitaria, la responsabilidad de proteger, las sanciones inteligentes o los ataques quirúrgicos, etc. La guerra, señores, mata y sigue siendo tan salvaje como en los tiempos de la barbarie. Las sanciones, como instrumento de guerra, generan dentro de los escenarios jurídicos internacionales entonces cuestionamientos poco mediatizados en los que se debate sobre su eficacia y los perjuicios que genera a la población civil. Se asume que el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas contempla las sanciones en tanto que se menciona aquellas medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada, que han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones,
que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. En 1998, la propia ONU reconoció que observaba una tendencia creciente hacia la aplicación interestatal de sanciones, lo que evidencia la voluntad de ciertos estados de hacer valer sus leyes de manera supranacional y en detrimento del derecho internacional. Citamos la observación general número 8.3. Si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos. Originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios. Comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable. Perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo. Además, cabe citar entre las consecuencias indeseadas el refuerzo del poder de minorías opresoras, la aparición prácticamente inevitable de un mercado negro y la generación de grandes beneficios inesperados para los grupos de los privilegiados que lo administran. Todos, señores, todos los que aplican sanciones conocen esas consecuencias. Contra Venezuela, la estructura de sanciones tiene sus cimientos en la Ley 113.278 de los Estados Unidos, titulada Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, aprobada por el Congreso de ese país en diciembre del 2013 y refrendada por Barack Obama un año después. La Ley 113.278 establece la opción de aplicar medidas unilaterales y coercitivas dirigidas al bloqueo económico, financiero y comercial de Venezuela y adicionalmente prevé expresamente trabajar con los Estados miembros de la OEA y de la Unión Europea para tales efectos. Sobre esta legislación se erigió la orden ejecutiva de Barack Obama que establece por dictado que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Prosiguieron emitiendo sanciones desde la OFAC contra el entonces vicepresidente Tarek El Aissami y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En marzo de este año, el magnate emitió otra orden ejecutiva para prohibir transacciones con la criptomoneda Petro. En agosto del 2017, Trump emitió una segunda orden ejecutiva en la que dictó por decreto una serie de medidas para criminalizar las transacciones financieras y comerciales con Venezuela. Entre mayo y septiembre, la OFAC ha emitido una serie de sanciones dirigidas contra altos funcionarios del Estado venezolano. Los principales rasgos del bloqueo contra Venezuela se expresan en los siguientes ámbitos. 1. Deterioro de la calificación de riesgo de Venezuela, lo cual encarece y dificulta el acceso al financiamiento internacional. 2. Elaboración de leyes o decretos extraterritoriales. 3. Cancelación unilateral de contratos de corresponsalía bancaria. 4. Implementación de trabas legales o administrativas para que Venezuela no pueda pagar membresías o acceder a créditos. 5. Bloqueo de activos financieros, capital, filiales y empresas asociadas a Venezuela. 6. Limitación de pagos con la moneda estadounidense. 7. La aplicación de multas multimillonarias a los bancos que prestan servicios de corresponsalía e intermediación. Y 8. Incremento de los costos operacionales. La guerra financiera entonces trashuma las oficinas de las agencias calificadoras de riesgo y a Venezuela, a pesar de cancelar con puntualidad sus compromisos internacionales, su calificación de riesgo país es una de las más altas del mundo por la decisión política de esas calificadoras. Las tasas de interés internacional que se imponen a Venezuela son 6 veces más altas que las que se imponen a otros países. En julio del 2017, la empresa Delaware, que es la agente de pago de los bonos de PDVSA, informó que a partir de ese momento su banco corresponsal, el PNC Bank en Estados Unidos, se negaba a recibir los fondos provenientes de la petrolera venezolana. En agosto de ese año, varios bancos informaron que no podían permitir transacciones de Venezuela alegando presiones del Departamento de Estado. Las cuentas en los bancos corresponsales como el Commerce Bank o el Citibank o el Bank of China Frankfurt
en las que Venezuela mantenía para agosto del año 2017 alrededor de 150 millones de dólares, fueron cerradas. Los bancos se alinearon al bloqueo, impidiendo la utilización de los recursos para la adquisición de alimentos y medicinas. En paralelo, los bonos venezolanos bajo resguardo de Euroclear fueron congelados, lo que ha significado la retención ilegal de miles de millones de dólares de los venezolanos, impidiendo el pago de medicinas y alimentos. Citibank también congeló las cuentas del Banco Central de Venezuela, reteniendo dinero público venezolano. En el caso de los alimentos, a partir de las sanciones de agosto del 2017, se han ejecutado recursos por un total de 6.172.832.640 dólares. Las trabas que Estados Unidos ha impuesto para obstaculizar la distribución de alimentos en nuestro país han implicado acciones en los puertos y en las navieras internacionales, encareciendo los costos de los productos. Cuando los productos tienen por destino Venezuela, pues se incrementan las tarifas y los tiempos de espera, lo que ha significado una pérdida para el país de 37,04 millones de dólares. Frente a un brote de malaria, Colombia bloqueó la compra de 2 millones de tratamientos antimaláricos. El banco UBS suizo se negó a procesar el pago de Venezuela a las cuentas de la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de vacunas y alimentos a través del Fondo Rotatorio y del Fondo Estratégico. Baxter, Abbott y Pfizer se negaron a emitir el certificado de exportación de alimentos de atención oncológica infantil para Venezuela. En el mes de mayo, Venezuela fue bloqueada para ejecutar un pago en una cuenta internacional por 7 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para la diálisis de 15.000 pacientes. Pfizer y Novartis se negaron a vender a Venezuela reactivos e insumos de pacientes que padecen enfermedades crónicas como el Parkinson y otros medicamentos inmunosupresores para trasplantados y reactivos también para insumos de laboratorios. Se congelaron también los recursos para importar 300.000 dosis de insulina porque Citibank se negó a recibir los fondos depositados por Venezuela para su importación. Todas estas afectaciones son planificadas concienzudamente por el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, el secretario de Estado recientemente aceptó que las sanciones contra Venezuela tienen un impacto adverso sobre el pueblo de Venezuela. Y William Bromfield, ex diplomático y ex embajador de Estados Unidos en nuestro país, dijo durante su participación en un foro organizado por el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales que las sanciones generaban tragedia y sufrimiento en millones de venezolanos, pero que el resultado deseado justifica ese castigo severo a la población. Y estas son palabras textuales. Para el año 2014 habían 20 países sancionados por Estados Unidos y en la actualidad somos muchos más, porque la administración de Trump blandea a capricho las medidas unilaterales y coercitivas, incluso por encima de la Corte Penal Internacional que recientemente falló a favor de Irán frente a las sanciones relacionadas con bienes humanitarios, medicamentos y aviación civil. Cuba había logrado entablar ciertos senderos diplomáticos de discusión con Estados Unidos. Barack Obama, de hecho, reconoció que Estados Unidos había fracasado con el bloqueo contra Cuba. Sin embargo, no logró, o más bien no quiso, creo yo, remover las estructuras políticas y jurídicas que han intentado asfixiar a la isla durante más de medio siglo. Trump, utilizando como excusa un incomprensible ataque sónico, recogió los maletines de los salones de la diplomacia y reactivó las hostilidades. El día 6 de junio del 2017, el magnate firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, con el que dejó clara además su intención de endurecer el bloqueo. En los últimos meses se ha intensificado la persecución a las transacciones financieras cubanas y a las operaciones bancarias y crediticias a escala global. Los daños acumulados por el bloqueo durante casi 6 décadas de aplicación alcanzan la cifra de 933.678 millones de dólares. Desde abril del año pasado
Hasta marzo de este año se ha registrado una pérdida equivalente a los 4.321 millones de dólares. Mañana, Cuba estará en la Asamblea General de la ONU presentando la resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo y bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos. Y cuando los cubanos expliquen en ese auditorio que reúne a las naciones del mundo el cruel bloqueo que resisten, estarán levantando la voz por todos aquellos pueblos que hemos sido víctimas y que somos víctimas de ese instrumento de guerra imperial. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic.